Los invito entonces a hacer juntos una oración pidiéndole a María, nuestra Madre, de hoy también al Señor por intercesión de San Juan Bautista, el precursor del Señor, que nos conceda la gracia de poder estar atentos a su llamada, a su mensaje y poder disponer nuestro corazón para ser cada día mejores testigos de su presencia. Nos encomendamos a María, nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, San Juan Bautista, nosotros. Muy bien, los dejo con Sergio Martínez de la comunidad de Trenquelauquen, miembro de la Junta de Catequesis, que hoy nos va a acompañar con el tema de doctrina social de la Iglesia. Así que Sergio, bienvenido nuevamente y bueno, quedan en sus manos. Bueno, gracias Ariel por presentarme. Un muy buenos días para todos. Y bueno, acá comenzamos este módulo que es de un tema que es poco conocido y poco charlado. Ariel me invita a dar este módulo porque, como ustedes saben, en los colegios católicos de la diócesis, por contenidos, en sexto año se da doctrina social de la Iglesia. Doctrina social de la Iglesia es un nombre que es algo que resuena poco en nuestro andar cotidiano, en nuestro participar como católicos en nuestra comunidad. Por eso me gustaría empezar este encuentro con a ver qué saben, qué han escuchado, a ver si alguna vez escucharon esto, doctrina social de la Iglesia, a ver si alguien se anima a decir, bueno, ¿qué fue lo que escuchó, qué entendió, o qué conocen, o qué este nombre, qué les lleva a pensar que es la doctrina social de la Iglesia? ¿Alguien se anima a hacer un pequeño comentario? Sin miedo, no. A ver, la idea es que esto sea este tema, el compendio de la doctrina social, suele ser un tema bastante ríspido, o sea, denso en cuanto a su contenido y demás. Por eso vamos a tratar de que sea también un poco más participativo, así también a ustedes se le hace más llevadero el tema. ¿Alguien se anima a comentar? ¿Alguna vez escucharon este término, doctrina social de la Iglesia? Vamos a empezar por ahí. ¿Lo han escuchado? A ver, Tamara, comentanos. Bueno, veo que no, o sea, supongo, al no escuchar ningún comentario, supongo que bueno, que por ahí no lo conocen. A ver, ahí hay un par que levantaron la mano. Matilde, María Inés, si quieren abrir el micrófono y comentarnos. Sergio. Sí, ahí está. Ahí te escuchamos. Soy Julieta. Julieta.
Lo que pasa es que a Inés le debe dar trabajo como a mí encontrar el micrófono. Por ahí, si no tienen la posibilidad de escribir en el chat. Encuentra, podemos decir que la doctrina es todo lo que es la enseñanza que nos da la Iglesia, desde lo económico, lo social. ¿Por ahí va? Sí, muy bien. Sí, por ahí vamos. Por ahí vamos. O sea, exactamente. Ya vamos a ver, vamos a llegar a una aproximación de una definición, pero yo no sé, yo veo que acá hay 45 personas, 45 que están en este momento están escuchándome, y obviamente que es muy difícil que todos puedan llegar a opinar, pero yo creo que ustedes van a concordar que es uno de los temas menos abordados dentro de la Iglesia. Es un tema que no, es como que no se tiene en cuenta, está ahí. De hecho, mi experiencia, lo conozco varios años después, o sea, yo hace 23 años que estoy dando catequesis en el Colegio Di Jerónimo en Trenquelauquen. Doctrina Social de la Iglesia se incorporó varios años después y ahí yo la conocí. La conocí prácticamente cuando tenía 30 años, 30 y pico, 30 largos. No era un tema que es muy común. Entonces, vamos a empezar a hacer la definición. Si vamos a hacer lo que hacemos todos. Cuando no conozco un tema, ¿qué hacemos? Vamos al Google y googleamos a ver qué es lo que nos dice, qué es la doctrina social. Entonces, cuando vamos al Google y ponemos ahí doctrina social de la Iglesia, el Google o el ChatGPT ahora que está tan de moda, nos va a tirar algo así como esto. Dice, la doctrina o pensamiento social de la Iglesia es el conjunto de normas y principios referente a la realidad social, política y económica de la humanidad, inspirados en el Evangelio y difundido por medio de documentos pontificios. O sea que esto es lo que vamos a encontrar. Si vamos, encontramos esto. Vamos a ver qué hay de verdad, qué hay de aproximado en esto, qué tan acertado está esta definición que nos sale en el Google cuando googleamos doctrina social de la Iglesia y lo que realmente es. Vamos con la primera frase. Dice, la doctrina o pensamiento social de la Iglesia. Bueno, acá tenemos, es como que aparecen con dos nombres. El nombre oficial con el que lo van a encontrar, de hecho, vamos a ver ahora un poquito más adelante que hay un libro que se llama Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia que reúne toda esta información. Entonces, está Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Ese es el nombre oficial, pero también se le llama pensamiento social. Y acá voy a traer algo a colación. La hermana Ángela, que era la persona que estaba a cargo de la coordinación de la catequesis en el Colegio Di Jerónimo, cuando ella me decía, no hables de doctrina. Doctrina, no uses la palabra doctrina, porque la palabra doctrina trae enseguida esta idea de adoctrinamiento. O sea, una palabra que por ahí, sacada del contexto en el que debe ser aplicada, nos lleva a lugares bastante complicados, ¿no? Esto de yo te impongo o te adoctrino o te llevo por este camino, ¿no es cierto? Como lavado de cerebro, ¿no? Entonces me decía, no uses la palabra doctrina, y ella me decía, usa el término pensamiento social de la Iglesia, ¿no? Pensamiento social. Entonces, la vamos a poder encontrar de estas dos formas. O sea, la definición de doctrina es, si uno la busca en el diccionario, es el conjunto de normas, ideas y pensamientos de, en este caso de la Iglesia, pero puede ser de un partido político y demás. Entonces, vemos que acá
en la definición que encontramos en el Google, ¿no es cierto? Lo que googleamos está bastante bien, ¿no? No está mal. Bien, seguimos, dice, es el conjunto de normas y principios referidos a la realidad social, política y económica. Es cierto. Vamos, la doctrina social de la Iglesia justamente lo que hace es darnos las ideas o la postura de la Iglesia frente a las situaciones sociales, de las más diversas, todas. O sea, la Iglesia, si bien hoy en el compendio de la doctrina no vamos a encontrar toda la realidad actual, como ya vamos a ver, porque la sociedad evoluciona continuamente y en esta evolución hay algunas cosas que todavía no se han logrado plasmar en el papel, pero está prácticamente todo. Entonces, esto es cierto, dice, inspirado en el Evangelio. Acá voy a hacer una salvedad, porque la doctrina social no es que va al Evangelio y saca un texto del Evangelio y de ahí saca una idea para poner en marcha o en práctica en la sociedad. ¿Está? Entonces, ahora yo les voy a dar una definición que nos da Juan Pablo II. Entonces, esta idea, inspirados en el Evangelio, en realidad no es que está mal, pero está mal usado acá. Y ahora vamos a ver por qué. Y termino con este pedacito que fue lo que tiró, lo que me dio Google. Dice, difundido por medios de documentos pontificios. Eso es correcto, ¿no? La doctrina social, ¿no es cierto?, llega a nosotros a través, ¿no es cierto?, de documentos del magisterio. Ahora bien, vuelvo para armar una definición de doctrina social. Sí, acá veo que Verónica nos quiere preguntar algo. Levantó la mano. Bueno, sigo. Entonces, me voy a referir a una carta encíclica de Juan Pablo II del año 1987. En 1987, Juan Pablo II hace una carta que se llama Socialitud Rei Socialis. Lo voy a decir en español porque seguramente si alguno conoce latín va a decir, dijo cualquier cosa. Dice, el nombre en español es Preocupación Social. Y Juan Pablo II nos dice en esa carta, dice, él insiste que la enseñanza social de la Iglesia nace del encuentro del mensaje evangélico con los problemas que surgen en la vida del hombre y la sociedad. Y esta sí es una definición muy precisa de lo que es la doctrina social de la Iglesia. O sea, la doctrina social de la Iglesia surge del encuentro de los problemas sociales con el Evangelio. Entonces, uno lo podríamos decir en criollo y de una manera sencilla. Mira, en la sociedad tenemos esta situación. ¿Qué nos dice el Evangelio respecto de eso? Por eso yo les marcaba la diferencia respecto de la definición que estaba en Google, que dice inspirados. No es que uno extrae del Evangelio la idea, sino que cruza el Evangelio con las cosas cotidianas de la vida. Por eso dice, Juan Pablo dice, con los problemas que surgen de la vida del hombre y la sociedad. O sea, Juan Pablo II habla de un elemento que es personal,
o sea, los problemas del hombre y de la sociedad en todo su conjunto. Entonces, hasta acá vamos con una primera definición muy básica y elemental de lo que es la doctrina social, y es la que yo he usado siempre, ¿no? Me parece que es la más acertada, esta que nos da Juan Pablo II. Bien, yo ahora les voy a compartir un video, en realidad son 2 videitos muy cortos, donde hay un resumen, ¿no es cierto?, de lo que es la doctrina. ¿Hasta acá alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, ahí me van a tener que disculpar. Yo había bajado todos los videos, pero no sale bien el audio, así que los voy a tener que compartir directamente de YouTube, porque si no, no se escucha bien. A ver, Tamara, levantó la mano. Sí, Tamara está escribiendo ahí en el chat. Está pidiendo si podés repetir la definición de Juan Pablo II de doctrina. Sí, cómo no, sí. Dice, Juan Pablo II insiste en que la enseñanza social de la Iglesia nace del encuentro del mensaje evangélico con los problemas que surgen en la vida del hombre y la sociedad. O sea, la doctrina social surge del encuentro del mensaje evangélico con los problemas del hombre y la sociedad. Bueno, les comparto. Nosotros, cristianos católicos, no vivimos aislados en una burbuja. Tenemos familias, vecinos, compañeros de trabajo. Pertenecemos a un barrio o a una ciudad. Hemos nacido en un país determinado, etc. Y en cada uno de esos ámbitos se pueden producir injusticias. La doctrina social de la Iglesia nace a partir del hecho de que nuestra fe católica se choca cada día contra las injusticias del mundo en que nos ha tocado vivir. Como sabes, las injusticias no son un invento reciente. Han existido siempre. Así que no tendría por qué sorprendernos que se produzcan. Lo que sin duda tiene que darnos un toque de atención es el hecho de que la injusticia haya ido introduciéndose poco a poco en las estructuras sociales, en nuestro modo de vida, y termine transmitiéndose de generación en generación. Desde el punto de vista de la injusticia, el objetivo último de las personas tiene que ser liberarse de ella, encontrar la libertad. Y la evangelización tiene que formar parte del proceso. Los dos aspectos están relacionados. Jesús nos envió allí donde hubiera sufrimiento para poner nuestro granito de arena y reducirlo o eliminarlo. Una fe en Jesús que no nos empuja a mirar el sufrimiento de los demás es una fe inventada por nosotros mismos, que nada tiene que ver con la de la Iglesia Católica. Cuando nuestra evangelización ignora los problemas sociales generados por las injusticias, es incompleta, porque se centra únicamente en la realidad espiritual de las personas.
en el encuentro con Jesús al final de nuestros días que cada uno de nosotros afrontará individualmente. Así que no podemos quedarnos ahí, porque la función última de la evangelización tiene que ser liberar a las personas en todo lo que son, lo espiritual y lo no espiritual, lo individual y lo social. Jesús no habló únicamente de una manera nueva de vivir, lo individual, sino que también nos anunció un modo distinto de convivir, lo social. Y esta convivencia tiene que tener en cuenta necesariamente a los demás, sean quienes sean. Vivimos como hijos de Dios y convivimos como hermanos. Una conversión auténtica y profunda por el Evangelio no puede quedarse en uno de los dos niveles, individual o social, sino que tiene que abarcar a ambos. Cuando entendemos la evangelización desde el plano individual y social, vemos fácilmente cómo no podemos permanecer indiferentes ante las injusticias que los demás padecen. Y es tarea nuestra ir allí donde se producen para contribuir a la liberación de las personas. Por tanto, si tenemos en cuenta lo que venimos diciendo, la doctrina social de la Iglesia habla de una liberación que termina siendo evangelizadora y al mismo tiempo de una evangelización que tiene que ser liberadora. Vamos a dejar este punto aquí. No te pierdas el siguiente vídeo del módulo en Bueno, lo pudieron escuchar. ¿Pudieron escuchar bien ¿se salió bien el audio del video? Sí, sí, sí. Perfecto, se escuchaba muy bien. ¿Salió bien? Bueno, perfecto. Bueno, ahí hay una muy buena aproximación. Entonces, fíjense que habla este video, nos pone a nosotros los seres humanos como, digamos, las personas como seres sociales. O sea, no vamos a profundizar mucho en el tema de lo que es persona humana y el carácter social, porque si no, este tema daría para estar charlando un año entero, ¿no? Pero en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, en el punto número 4, dice: descubriéndose amado por Dios, el hombre comprende la propia dignidad trascendente, aprende a no contentarse consigo mismo y a salir al encuentro del otro. ¿Qué significa esto? Que nosotros, seres humanos como personas, por nuestra propia dignidad y por cómo fuimos creados, tenemos esa gran necesidad de salir al encuentro con el otro. Y este encuentro con el otro, esta sociedad armada, es la que genera todo este pensamiento social de la Iglesia. Indudablemente, como nos dice el video, la doctrina social de la Iglesia viene a poner luz a todos los cristianos. En realidad, los documentos del Concilio Vaticano II hablan para todos los hombres de buena voluntad. O sea que la doctrina social de la Iglesia no es solo para los católicos, que deberíamos conocerla, sino también para todos los hombres de buena voluntad de la tierra. Bien, les voy a compartir ahora la segunda parte de este video.
Decíamos que la doctrina social de la Iglesia nos habla de una liberación de las personas que termina siendo evangelizadora y al mismo tiempo de una evangelización que tiene que ser liberadora. Si nos quedamos en el papel, podemos filosofar mucho al respecto y perdernos en frases intelectuales, navegando en círculos alrededor de los conceptos. La doctrina social de la Iglesia no es un pensamiento filosófico, aterriza con propuestas muy concretas para la vida de las personas y los católicos en particular. Es un error pensar que la doctrina social de la Iglesia es solo un conjunto de buenas ideas. Ahora bien, ¿dónde podemos encontrar la doctrina social de la Iglesia? En primer lugar, en el Catecismo de la Iglesia Católica. Entre los números 2419 y 2425 se explican ciertos conceptos básicos acerca de doctrina social. Algunos documentos del Magisterio, escritos por papas y obispos a lo largo de los últimos siglos, nos hablan acerca de la doctrina social de la Iglesia. Algunos ejemplos son los textos Rerum Novarum de su Santidad León XIII o Centesimus Annus del Papa Santo Juan Pablo II. En esos documentos van incluyendo algunas directrices y pistas para que la Iglesia cumpla mejor su función de llevar a la humanidad una evangelización liberadora en cada momento concreto de la historia. En tercer lugar, tenemos que saber que durante el pontificado de Juan Pablo II se recopiló toda la información que la Iglesia Católica había acumulado hasta el momento en un documento llamado Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Se trata de un texto muy largo y hay que tener cierto nivel de formación para poder entender algunos conceptos. Ahora bien, detalla en profundidad la posición de la Iglesia en relación a las cuestiones sociales. Por tanto, encontraremos aspectos de la doctrina social en 1. El Catecismo de la Iglesia Católica. 2. Los documentos del Magisterio. 3. El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Sin embargo, debes recordar que el mensaje de Jesús está vivo, es decir, que se actualiza cada día, y es por eso que la doctrina social de la Iglesia debe adaptarse constantemente a las circunstancias del mundo y las nuevas injusticias que surgen. La doctrina social de la Iglesia nos ayuda a conocer lo que nos dice el magisterio de la Iglesia acerca de las injusticias sociales y el modo en que los católicos debemos actuar sobre ellas. También nos permite tomar conciencia sobre si la Iglesia tiene o no tiene que hablar acerca de estos temas. Además, nos enriquece conocerla porque entendemos cuáles son nuestros compromisos y exigencias como miembros de la Iglesia Católica. Y por último, nos resultará más sencillo ser testigos de Jesús en la vida real y concreta de cada día. Pues hasta aquí con este punto. Puedes continuar viendo otros vídeos de este u otro. Bueno, acá tenemos ya vamos teniendo una mayor aproximación de la doctrina social y de dónde la podemos llegar a encontrar, ¿no? O sea, la doctrina social, a ver, la Iglesia, porque por ahí a veces cuando uno está en algunas charlas o en grupos de amigos, ¿no? Me dice, bueno, pero vos me hablas ahora de la doctrina social y la Iglesia antes, ¿qué hacía? A ver, la Iglesia siempre estuvo presente con los problemas sociales, siempre se preocupó por los pobres, pero probablemente hasta León XIII con la Rerum Novarum nunca había habido un documento realmente concreto que hablara sobre cuestiones sociales. O sea, no pensemos, ahora más adelante vamos a ver un poquito de historia de cuándo surge. No es que antes no lo miraba, siempre la Iglesia estuvo con los problemas sociales, la pobreza, etcétera, etcétera. Pero por ahí nunca hubo un conjunto de documentos que hablaran de forma sistemática o de una forma más argumentada sobre estas cuestiones sociales, ¿no? Ahora bien, me voy a detener ahí, en el video en un momento, los videos están disponibles en la plataforma para que los puedan ver después ustedes, tranquilos si lo quieren ver. Dice, no es un conjunto de buenas ideas. Hay una tentación muy grande con la doctrina social de la Iglesia y es que si uno va al compendio de la doctrina social de la Iglesia, después vamos a hacer un pequeño recorrido, nada más se lo voy a mostrar. Uno encuentra que, por ejemplo, habla sobre el tema de económicos, ¿no? Sobre los bienes, el capital de trabajo, sobre el trabajo, sobre la guerra y la paz. Entonces, suele haber una tentación muy grande de los católicos
de tomar estos elementos como punto de partida para una plataforma política. Si ustedes lo leen, van a decir, pero esto sería genial, si armamos un partido político y ponemos en marcha esto, sería extraordinario. Bueno, les aviso que eso no es la idea de la doctrina social de la Iglesia. De hecho, en la misma carta encíclica de Juan Pablo II, dice, la Iglesia, en el punto 41, dice, la Iglesia no tiene soluciones técnicas que ofrecer al problema del subdesarrollo en cuanto a tal, como ya afirmó el Papa Pablo VI en su encíclica, en efecto, no propone sistema o programas económicos y políticos, ni manifiesta preferencia por unos y por otros. A ver, en el mundo ya hubo intentos de querer usar estas ideas para armar partidos políticos. El Partido Verde en Alemania, la socialdemocracia cristiana en el mundo, han querido hacer esto y fracasaron. Porque en realidad la doctrina social de la Iglesia nos ofrece un montón de herramientas para ser aplicados en cualquier idea política, ¿no? O sea, no es un piso desde el cual se desarrolla. O sea, nosotros podemos adherir a tal o cual partido político, no importa cuál, pero nosotros sí como cristianos, como católicos, tenemos que ver lo que estos partidos políticos nos ofrecen, ¿no es cierto?, como plataforma y la concordancia que hay con el pensamiento de la Iglesia. ¿Está? Pero no suponer lo contrario. O sea, el camino sería la doctrina social de la Iglesia está para iluminar lo político y no al revés, lo político tomar como punto de partida la doctrina social. Por eso Juan Pablo II, y lo vamos a encontrar también en muchos documentos, de hecho en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, muy claro que no son recetas económicas, no son recetas políticas la que ofrece la doctrina social de la Iglesia, sino que la doctrina viene a iluminar, ¿no es cierto?, todas estas cosas. Vamos a ir a otro videíto que también nos va a ayudar a aclarar un poco más esto. Busco el video. ¿Alguna pregunta por acá, hasta ahora? Hasta ahora, resumiendo, tenemos la definición de doctrina. En el video vemos indudablemente un hombre, nosotros, personas, seres humanos, creados a imagen de Dios, como seres sociales. Y en estas relaciones sociales es donde surgen los problemas. Y acá está la doctrina, iluminar esos problemas. El otro tema, y esto lo que vamos a ver ahora, cuando decimos, ¿qué no es la doctrina? La doctrina no es soluciones mágicas a los problemas sociales. El otro tema que surge cuando uno habla, y en todos los ámbitos, me colegio de sexto año, me pasa en grupos de amigos, me dice, pero la Iglesia, ¿qué se tiene que meter en las cosas sociales? Eso es tema de la política. La Iglesia no debe meterse en política. Ahora bien, la pregunta es, la Iglesia, y la Iglesia no es el clero solo. A ver, volvamos a una definición básica y muy elemental. O sea, cuando hablamos de la Iglesia, hablamos de los bautizados, no solo el Papa o solo el obispo o solo el Padre Ariel. Somos todos los bautizados. Cuando decimos la Iglesia, estamos diciendo todos. Todos debemos, es nuestro derecho
involucrar el pensamiento de la Iglesia en la política y en las cuestiones sociales? A ver, ¿alguien se anima a darnos una opinión, a dar una opinión sobre esto? Pero más que nada les voy a decir lo mismo. O sea, cuando hablo con los chicos de sexto, la pregunta es, bueno, ya sea por sí o por no, es ¿por qué creen que es? A ver, ¿alguien se anima? La Iglesia Católica. ¿Alguien se anima a darme una respuesta? ¿Debe meterse, sí o no? Ahí están escribiendo en el chat algunas. A ver, ¿cómo puedo verlo? A ver, si me das una manito, acá, chat. A ver si puedo ver. Arriba a la izquierda y te va a salir como una... Sí. Arriba a la izquierda hay como una personita. Ah, no, esa no era. Sí, donde dice chat público, dice mensajes, chat público. Sí. Ahí hace clic sobre chat público y... Exacto, ahí estoy. ¿Qué pasa? La máquina, tengo varias cosas abiertas. Si no, voy leyendo, si no los puedes ver. A ver si vos me podés leer alguno, puede ser que... Buen día. Pienso que como seres sociales que fuimos creados por él, tenemos que tener en cuenta su opinión. Esa es una. Otra dice, si no se involucra, sería una evangelización incompleta. Bien. Otra, creo que debe ser nuestra principal orientación, Dios, y más ante problemas. Después, otra dice, Bien. si la Iglesia atravesaría todos los órdenes de nuestra vida, no estaríamos pasando tantos problemas. Y por último, sí, porque es una institución vinculada a la sociedad. Todavía hay algunos escribiendo. Bien, perfecto. Está bien, está bien. O sea, todo esto que ustedes dicen es correcto, pero fíjense que la respuesta es más sencilla. Nosotros, a ver, alguien decía, y han escrito más de uno, dice, nosotros como seres humanos no vivimos, sino que convivimos. O sea, yo no me puedo definir solo como una persona aislada de la sociedad. O sea, yo, Sergio, no me puedo aislar del resto del mundo porque yo necesito del resto del mundo. De hecho, el día que nacemos, durante mucho tiempo necesitamos que nuestros padres nos cuidan, nos protejan, nos alimentan, porque si no, la vida no progresa. Y así pasa a lo largo de toda la vida. Ahora bien, como cristianos, como católicos, ¿no es cierto?, como seguidores de Jesús, no podemos separar nuestra vida de fe, nuestra vida espiritual, de la vida terrenal. ¿Vieron en el primer video que yo les pasé? Esto no se puede separar una cosa de la otra. A ver, yo no puedo ser un cristiano en el momento que hago mis oraciones diarias o el domingo cuando voy a misa donde es ahorita. Yo sigo siendo cristiano, sigo siendo un seguidor de Jesús el domingo cuando estoy en la misa, en mis momentos de oraciones, pero también lo soy cuando estoy en el colegio dando clase o cuando estoy en mi trabajo o cuando camino en la calle o cuando lo que sea. O sea, no se
no podemos separar nuestra vida de fe de nuestra vida social. Entonces, como no puedo hacer esta separación, indudablemente yo voy a iluminar lo que hago, ¿no es cierto? Toda mi vida la voy a iluminar a partir de mi vida, de mi fe. No la puedo separar. Esto no se puede hacer. Por eso que como cristiano yo tengo el derecho de iluminar mi vida social, ¿no es cierto?, con el Evangelio, dice. O sea, esto que habíamos visto como definición de encontrar mi vida social con el Evangelio y ver qué es lo que nos dice a partir de ahí. Bien, hay 2 videos que se los recomiendo ver ahí. Yo se los dejé, no los vamos a ver porque si no veo que esto se nos va a hacer muy extenso, porque quisiera sí hoy darle 2 o 3 cosas más que son importantes. Hay un video que dice doctrina social de la Iglesia. ¿No es eso meterse en política? Bueno, ahí en el video está bien claro esto, ¿no? O sea, es un derecho, porque enseguida, e incluso uno lo ve en televisión, algunos periodistas y demás, no, pero ¿por qué la Iglesia tiene que opinar esto? ¿Por qué tiene que opinar aquello? Si la Iglesia se tiene que ocupar de las cosas del cielo. No, no es así. La realidad nuestra va por esos 2 caminos. Entonces voy a saltar directamente a otro punto que es fundamental. El compendio de la doctrina social de la Iglesia dice en el punto número 66, dice, la doctrina social es parte integrante del ministerio de evangelización de la Iglesia. Todo lo que atañe a la comunidad de los hombres, situaciones, problemas relacionados con la justicia, la liberación, el desarrollo, la relación entre los pueblos, la paz, no es ajeno a la evangelización. Esta no sería completa si no tuviéramos en cuenta la mutua conexión que se presenta constantemente en el Evangelio y la vida concreta. A ver, esto que yo le decía, no solo que tenemos el derecho de opinar de las cuestiones sociales, sino que la doctrina social es parte fundamental de la evangelización. A ver, no podemos separar la evangelización de lo que pasa alrededor de nosotros. Y acá me voy a parar porque esto me parece que es súper interesante que lo veamos. Cuando nosotros nos sentamos delante de un grupo de catecúmenos, de los catequizando, vamos a hacerlo más puntual. ¿Qué es lo que primero vemos? ¿Qué es lo que observamos? O sea, uno puede ir y pararse frente al grupo de chicos de la catequesis y empezar a hablar, ¿no? Empezar a desarrollar nuestro encuentro del día. Pero ese encuentro, lo que primero nosotros tenemos que tener en cuenta, que ese encuentro va dirigido a personas, ¿no es cierto?, que viven en un mundo, en un contexto social, con problemas y demás. Por lo tanto, nosotros al momento de armar nuestro encuentro de catequesis, lo primero que tenemos que ir a hablar, lo primero que tenemos que ver es a quién va dirigido. Pero ¿a quién va dirigido? Porque, a ver, me voy a la librería, o voy a la librería de la parroquia, o hay un encuentro y están vendiendo libros, entonces me dicen, mira, este libro es para catequesis de primera comunión, ¿no? Este libro para catequesis de 7, 8 años. A ver, pero no es solo una cuestión de edad, tiene que ver con una cuestión también
de la persona y el entorno a la que me estoy dirigiendo. Voy a un ejemplo concreto. Yo tuve como catequista 3 instancias totalmente distintas. Fui catequista en el penal, donde uno estaba con un grupo de gente que está presa, con una situación concreta de vida que viene de un entorno muy complejo, ¿no? Y que tiene una visión de la vida determinada. Di catequesis a adultos, ¿no? A personas mayores. Y doy catequesis en el colegio. El mismo tema, voy a dar, no sé, sacramentos. No lo puedo dar de la misma manera en el penal que a los adultos que a los chicos de 6º año. ¿Se entienden? Por eso la doctrina social de la Iglesia hace mucho hincapié en esto de la evangelización y en esto de poder ver a quién estamos dirigiendo. Cuando uno agarra el Evangelio, ustedes lo habrán visto, Jesús es un gran pedagogo. Jesús no es solamente nuestro Salvador, nuestro Redentor, no es solo Dios. En su vida terrenal, Él fue un gran pedagogo. Él no hablaba de la misma manera con todas las personas. Se encontraba con un escriba y hablaba de la ley y se ponía a analizar de la ley y llegaba a una profundidad en los textos de una determinada manera. Y de repente se encontraba con pescadores o con pastores y le armaba una parábola, porque era la forma en que él podía llegar. Y él siempre tenía en cuenta, ¿no es cierto?, a quién se dirigía y la situación en la que él estaba viendo, en la que él estaba observando. Por eso encontramos en muchas partes del Evangelio un Jesús que los textos dicen, y Jesús vio que, o comienza diciendo, viendo que la multitud, o sea, un Jesús que era capaz de ver lo que pasaba a su alrededor. ¿Está? Muy distinto a lo del rico opulento, que no podía ver al pobre que estaba en su portal, ¿no es cierto? Entonces, nosotros como catequistas tenemos que poder ver más allá de la persona que tenemos adelante. O sea, no es solo que tenemos alguien que nos viene a escuchar, a dar un encuentro de catequesis, sino que es una persona a la cual tenemos que comprender desde el entorno en el que vive, la situación que vive. A ver, me ha pasado, por ejemplo, en catequesis de adulto, de personas que se acercan a la catequesis porque hacía muy poco tiempo habían perdido un hijo. Entonces, no puedo avanzar yo en mi catequesis, ¿no es cierto?, si no logro entender eso. ¿Cómo le puedo hablar a un chico en catequesis inicial de un Dios, de un Padre proveedor? El Señor es mi pastor, nada te va a faltar. Y el chico por ahí viene y te dice, nada me va a faltar, pero yo anoche no cené, porque en mi casa no hay comida. Entonces, por eso, en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, encontramos esto, ¿no?, de la doctrina social es parte integrante del ministerio de la evangelización de la Iglesia. O sea, esto no se puede separar la cuestión social de la evangelización. ¿Está? La doctrina social, para ir avanzando, a ver, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Alguien que quiera preguntar algo?
¿Estamos bien? A ver acá en el chat si logro abrirlo. Bien, acá estoy mirando algunas de las respuestas que dieron hace un ratito y está correcto, ¿no? O sea, nosotros como cristianos tenemos la obligación de involucrarnos en todas las cuestiones sociales. Creo que eso ha quedado bastante claro y era una de las cosas que me interesaba que quedaran y que conocieran y demás. Bien, vamos a seguir avanzando un poco más. Entonces, recordemos esto, doctrina, la evangelización y la doctrina social van de la mano. El centro, el núcleo de la doctrina social es la persona humana. O sea, vamos a encontrar en el 106 del compendio de la doctrina social que nos dice: toda la vida social es expresión de su inconfundible protagonista, la persona humana. De esta conciencia, la Iglesia ha sabido hacerse intérprete autorizada en múltiples ocasiones y de diversas maneras, reconociendo y afirmando la centralidad de la persona humana en todos los ámbitos y manifestaciones de la sociedad. La sociedad humana es, por tanto, objeto de la enseñanza social de la Iglesia desde el momento que ella no se encuentra ni fuera ni sobre los hombres socialmente unidos, sino que existe exclusivamente por ellos y por consiguiente para ellos. Entonces acá tenemos la doctrina que nos dice que el centro de toda esta cuestión es el ser humano. Y nos pone esto bien en claro: toda la sociedad, toda la actividad social se debe a la persona, ¿no es cierto? Y no al revés. Si bien es cierto que la pone en un mismo plano, ¿tá? Va a decir la doctrina social que toda actividad social se debe a la persona humana y a su desarrollo integral, pero también va a decir que la persona humana debe su actividad a la sociedad. Esto es un tema, no lo vamos a profundizar mucho, es muy interesante, lo he discutido con gente del Poder Judicial. Ustedes saben que, por ejemplo, en la Argentina, la justicia es garantista, o sea, la justicia, a partir de muchas intervenciones del juez Zaffaroni, o sea, se pone en primer lugar los derechos individuales. Uno dice, no está mal, pero en algunos lugares del mundo empiezan a ver de esta otra manera. Entonces dicen, bueno, pero si por ejemplo, un abusador que sabemos que no tiene cura o no tiene solución, si lo volvemos a la sociedad por sus derechos individuales, ponemos en riesgo a la sociedad. Y en Europa, por ejemplo, se está empezando a ver más los derechos de la sociedad que los derechos individuales. Esto es muy discutible. Ahora realmente uno no tiene las herramientas suficientes y los conocimientos como para profundizar más. Hubo, no hace mucho tiempo, vivimos un periodo de pandemia, ¿no? Esto yo se lo planteaba a los chicos del colegio. En este periodo de pandemia, en un momento salió la vacuna y un gran número de la sociedad se vacunó. De hecho, yo me acuerdo haber vuelto al colegio, volvíamos con una actividad semipresencial, ¿se acuerdan? Ahí fue al principio, y surgió el tema, ¿no? Porque había un grupo de la sociedad que se vacunaba y un grupo de la sociedad que dice, no, yo no me vacuno y es mi derecho a no vacunarme. Y la otra parte de la sociedad decía, sí, bueno, pero vos que no estás vacunado,
te venís y transitas entre nosotros y nos contagiás. Entonces, ¿qué prevalece ahí? El derecho de los que se vacunaron y ¿cómo se llama? Y dicen, no, vos no participes de esto porque vos no estás vacunado y me podés contagiar, o el derecho del que no se vacunó y dice, no, pero es mi derecho no vacunarme, porque si la sociedad me obliga, estás por encima de mi derecho. Esta relación entre lo social, el derecho de lo social y el derecho de lo individual, a veces no es tan fácil delimitarlo. Es más complejo de lo que parece. Pero sí la doctrina, en este punto, en el punto 106, es muy clara. Y nos va a decir que toda la actividad, insisto, repito, lo vuelvo a leer de acá, toda la vida social es expresión de su inconfundible protagonista, la persona humana. No hay duda de que el centro de la vida social es la persona. Dice, de esta conciencia, la Iglesia ha sabido hacerse intérprete autorizada en múltiples ocasiones y de diversas maneras, reconociendo y afirmando la centralidad de la persona humana en todos los ámbitos y manifestaciones de la sociedad. Es el centro de toda la actividad humana la persona. Y toda la actividad humana está dirigida, ¿no es cierto?, al crecimiento de la persona humana. No siempre la sociedad, nosotros como miembros de la sociedad, procuramos esto. Por eso, esto de que la evangelización es, la doctrina social de la Iglesia, es parte fundamental de la evangelización. O sea, no podemos vivir nuestra fe si no practicamos eso en la sociedad. Voy a traer, que por ahí lo pasé de alto, ¿no? Los chicos en el secundario me dicen, bueno, pero a ver, Sergio, nosotros, ¿qué soluciones podemos dar a algunas cuestiones sociales? Bueno, es cierto, yo, como ustedes, no podemos solucionar todos los problemas sociales. Si nosotros quisiéramos y decimos, bueno, vamos a terminar con el hambre en el mundo, ¿podríamos? No. Pero sí hay pequeñas cosas que nosotros podemos hacer. Y hay una que es fundamental de todas las que podemos hacer, es denunciar aquello que nosotros creemos que está mal. Por ejemplo, yo tengo mi mates que tomamos. 9 de esos mates que nosotros tomamos tienen trabajo infantil. ¿Está? Entonces, uno dice, bueno, pero ¿podemos terminar con el trabajo infantil? No, pero sí podemos denunciarlo. Yo estoy haciendo algo de este momento, se lo estoy contando a ustedes. Y ese es un punto de partida. ¿Está? El punto de partida donde nosotros como cristianos denunciamos algo que sabemos que está mal. Y podemos buscar, por ejemplo, yo he estado buscando, hay una asociación en Entre Ríos que está tratando de que se promulgue una ley en el cual, mediante esa ley, la idea es que la yerba le ponga un logo a toda la yerba que no tenga trabajo infantil. Entonces, el día que eso salga, yo voy a ir al supermercado y en el momento de comprar la yerba, voy a buscar un paquete de yerba que tenga ese logo, que yo sepa que no tiene trabajo infantil. Bueno, esa es una forma de intervenir y de estar. Podemos decir que el 60% de la indumentaria que se utiliza, de la ropa que compramos en la Argentina, tiene trabajo esclavo. Esos no son datos, son datos estadísticos, búsquenlo en internet, están. Bueno, nosotros podemos averiguar, bueno, a ver, ¿qué marca usa trabajo esclavo para hacer? Bueno, esa marca no la compro. ¿Tá? Entonces, tenemos forma
de participar y de llevar adelante, ¿no es cierto?, y poner en práctica todas estas cosas. Entonces, vamos para ya ir entrando en la recta final. Como ustedes verán, doctrina social de la Iglesia, yo en el colegio lo doy a lo largo prácticamente de todo el año. Y yo estoy tratando de resumirlo de un año en una hora, con lo cual es bastante complicado porque me van quedando un montón de cosas en el camino. Yo recién les decía que la centralidad de toda la doctrina es la persona. Y la persona vista porque el centro, o sea, lo más importante de la persona es su dignidad. Ahora les voy a pasar un video que habla justamente de este tema. La dignidad, si lo vamos para decirlo en criollo y de una manera muy sencilla, después ustedes pueden buscar la definición, es esto de que ninguno de nosotros tiene que demostrar que es digno. Y ser digno es que tiene valor propio por el solo hecho de ser creados por Dios y ser criaturas de Dios. Todo ser humano es digno. La definición de persona, cuando uno entra y empieza a buscar la definición de persona, va a encontrar que hay definiciones desde la biología, definiciones desde la sociología, definiciones desde la psicología. Es el gran debate a lo largo de la historia de la humanidad definir qué es la persona, porque tiene la definición de persona y dignidad van unidas, ¿no es cierto? Ustedes saben que, por ejemplo, los negros, las personas de tez morena, hasta hace unos siglos atrás, no eran consideradas personas, eran consideradas objetos. De hecho, se compraban y se vendían en los mercados de esclavos. Hoy la definición de persona está mucho más pulida y se relaciona para nosotros dentro de la doctrina. La definición de persona y de dignidad están íntimamente relacionadas, no se pueden separar. Todo ser humano es igual digno. Y esto parece, nosotros lo hablamos y lo decimos y parece sencillo, pero no es así, no se da en todos los ámbitos sociales. Para ir a un ejemplo, ¿no? Hace unos años atrás, los chicos del Colegio Di Jerónimo iban a misionar a Las Lomitas, en Formosa. Y en uno de los viajes que ellos hacen, cuando vuelven al colegio, me cuentan una situación que tienen que les había llamado profundamente la atención, porque de hecho nosotros estábamos tocando este tema, o lo habíamos tocado. Cuentan ellos que un día van a una carnicería a comprar carne picada porque iban a preparar unos tallarines con tuco. Llegan a la carnicería, eran 3 o 4 chicos del colegio, entran a la carnicería y en el momento que entran había lo que en la zona se llama un criollo. ¿Tá? Ellos entran e inmediatamente esta persona se va de la carnicería, el carnicero los atiende. A ellos no les llamó la atención en un primer momento. Cuando salen, esta persona vuelve a entrar, se van, quedó así. Como a los 2 o 3 días, ellos vuelven a entrar, no sé si fue a la carnicería, al almacén, se vuelve a dar la misma situación. Entonces, ellos preocupados por si habían hecho algo que ofendiera a esta persona, el carnicero le dice, no, lo que pasa que cuando un blanco entra, estas palabras usó, no me olvido más porque los chicos
habían quedado muy impresionados. Dice, cuando un blanco entra al comercio, el criollo tiene que salir, esperar que el blanco sea atendido para poder volver a entrar. Esto que parece de la Edad Media sucede en la Argentina hoy en día. Esto es una historia de hace 10, 15 años. No creo que las cosas hayan cambiado mucho. Entonces, fíjense que como cristianos, como católicos, ¿cuánto camino tenemos que ver? ¿Cuántas veces de nosotros uno anda en determinados hábitos, dice, los bolitas, los paraguas? Hay un video por ahí de un periodista que en un momento dice, hablando de un incidente, dice, había 5 personas y 2 bolivianos. O sea, como si los bolivianos no fuesen personas. Entonces, insisto en este tema, la centralidad de la doctrina es la persona humana y su dignidad. ¿Tá? No debemos perder de vista este elemento. Entonces, para ir cerrando, les voy a pasar un video que también lo tienen. Ariel, vos sabés que no estoy pudiendo compartir el video. No sé si estás por ahí, si me podés dar una manito. Ahora sí, no sé por qué te había sacado de presentador la plataforma. Ahí estás. A ver. Ahora, ahí voy. Hola, soy José Antonio de 5 Panes. En este vídeo vamos a iluminar la dignidad de la persona a partir de la doctrina social, según las enseñanzas de la Iglesia Católica. San Juan Crisóstomo es un santo de finales del siglo IV, reconocido como doctor de la Iglesia, es decir, alguien cuyas enseñanzas han ayudado a construir la Iglesia. En una carta decía lo siguiente: cuando veas a un pobre, no pases de largo. Piensa más bien lo que serías tú en su lugar. Piensa que él es libre como tú y participa de tu misma dignidad. A ese, que no te es inferior en nada, lo valoras con frecuencia en menos que a tus perros, pues ellos se hartan de pan mientras el otro duerme con frecuencia, muerto de hambre. Esta carta tiene más de 1500 años y, para nuestra sorpresa, no ha perdido su significado. En toda la doctrina social de la Iglesia, la persona humana ocupa siempre el centro y considera que nada debe quitarle la dignidad, ni el dinero, ni los bienes materiales, ni otras personas. Y esto se basa en la idea de que la persona es creada a imagen y semejanza de Dios. ¿Podemos arrebatar la dignidad a Dios? Entonces, ¿por qué sí a las personas? La persona humana, que tiene derechos y deberes, está en el centro de la doctrina social de la Iglesia. La Iglesia no se cansará nunca de insistir sobre la dignidad de la persona humana, contra todas las esclavitudes, explotaciones y manipulaciones perpetradas en perjuicio de los hombres, no solo en el campo político y económico, sino también en el cultural, ideológico y médico. En 1891, León XIII escribía en su encíclica Rerum Novarum lo siguiente: en la protección de los derechos se habrá de mirar principalmente por los débiles y pobres. San Juan XXIII nos recuerda en el documento Pacem in Terris:
Una convivencia bien organizada exige que se reconozcan y respeten los derechos mutuos. Y Gaudium et Spes, un texto del Concilio Vaticano II, dice así: es el hombre, todo entero, cuerpo y alma, corazón y conciencia, inteligencia y voluntad, quien centrará las explicaciones, porque el desarrollo de la persona humana y el crecimiento de la propia sociedad están mutuamente condicionados. Como vemos, la Iglesia se preocupa en sus enseñanzas de remarcar que si no se cuida el desarrollo de las personas, las sociedades no crecerán adecuadamente. Si las personas no aprenden y se educan, tendremos una sociedad inculta. Si no se fomenta el amor, la sociedad será egoísta y sorda a la injusticia social. Los católicos tenemos que participar en nuestra sociedad para conseguir que todo el mundo se desarrolle por igual y en todos los ámbitos, no solo en el económico. Pablo VI dice sobre la Iglesia: propone lo que ella posee como propio, una visión global del hombre y de la humanidad. ¿Y cómo puede una persona obtener su propia dignidad? Pues, tal y como nos recuerda San Juan Pablo II en su encíclica Laborem Exercens, a través del trabajo, por ejemplo. Negar el trabajo al ser humano es no permitirle que goce de los frutos conseguidos con su esfuerzo. Juan Pablo II mira el trabajo al ser humano y su dignidad a raíz de los textos del Génesis, donde Dios le encomienda la tarea de trabajar. Y en su encíclica Centesimus Annus, cuando habla sobre los católicos que se esfuerzan por poner en práctica la doctrina social de la Iglesia, dice que es un gran movimiento para la defensa de la persona y para la tutela de su dignidad. Pero para entender la dignidad humana, hay que considerar que la persona tiene tanto derechos como deberes. Clemente de Alejandría, un padre de la Iglesia del siglo II, lo expresaba con claridad. Nadie tiene derecho a lujos y deleites extraordinarios mientras haya en el mundo seres humanos que viven en la miseria, privados de lo necesario. Y San Juan Crisóstomo escribía unos siglos después: tuve hambre y no me disteis de comer. ¿Qué corazón no se conmoviera con esa palabra, aunque fuera de piedra? Tu Señor anda por ahí muerto de hambre y tú dándole a la gula. Pero la Iglesia Católica pone el acento en algunos derechos más que en otros, porque considera que afectan más directamente a la dignidad humana. Derecho a la vida, que es un don de Dios. Derecho a la libertad religiosa y a practicar la fe. Derecho a la participación en la vida social. Derecho a la participación económica. Derecho a los pueblos a salir de la miseria. Nosotros, los católicos, no podemos centrarnos en la defensa de un único derecho. Tenemos que ser coherentes, es decir, si el compromiso cristiano me lleva a defender la vida, no debo dejar de lado el derecho al trabajo o a la vivienda, y viceversa. De igual manera, si pongo todo mi empeño en combatir la miseria de los pueblos lejanos, pero no considero importante la vida de mis vecinos y conciudadanos, tampoco estoy actuando como la Iglesia propone. Los católicos tenemos que defender a la persona en todo lo que eso significa, y a todas las personas por igual, incluidas las que no nos caen tan bien. El compendio de la doctrina social de la Iglesia, que reúne las enseñanzas de la Iglesia en materia social, te ayudará a entender la posición oficial de la Iglesia al respecto. Así que recuerda, los católicos defendemos la dignidad de la persona en su conjunto, y no solo una parcela o un aspecto. Sabemos que es difícil cambiar el corazón y que cuesta mucho reconocer que no estamos haciendo las cosas como deberíamos. Pero también te decimos que es posible, que se puede, porque otros antes que nosotros lo han podido hacer y no eran ni mejores ni más inteligentes que nosotros. Sencillamente quisieron y se fiaron de Jesús. Hasta aquí con este punto. Puedes continuar viendo otros vídeos de este u otro. Bueno, acá queda bien claro, ¿no?, lo que es la dignidad de la persona humana. Hay muchísimo camino por recorrer. Ustedes saben que cuando uno se adentra en la doctrina social y la empieza a estudiar y a ver y a compartir, descubre que hay realmente, y no hace falta irse muy lejos, alrededor nuestro hay muchos ámbitos donde deberíamos trabajar y realmente poner en práctica mucho de esto.
a veces nos ponemos tanto nuestra mirada como católicos en el cielo, que no está mal, que nos olvidamos de mirar a lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? La dignidad de la persona humana. Los chicos me preguntan, bueno, pero a ver, Sergio, para vos, ¿cuál es la definición más cercana? Yo, a ver, después de buscar y leer, tengo una que para mí no tiene nada de escuela o de, ¿cómo puedo decir?, de pensamiento profundo. Una vez leí en un artículo, que después de un tiempo lo perdí, de alguien que decía, si es humano y tiene vida, es persona. Y si es persona, tiene completamente su dignidad. Fíjense que no hace muchos años atrás hubo una discusión muy grande en la Argentina, que fue el tema del aborto, ¿no es cierto? O sea, y la discusión en el tema del aborto es si el embrión humano es persona o no, porque para la ley, hasta antes, ¿no es cierto?, de que saliera la ley del aborto, se consideraba persona del momento de la concepción. Hoy ya no es así. Entonces los chicos me dicen, bueno, pero Sergio, a ver, ¿cuál es tu definición? Mira, si es humano y tiene vida, es persona. Y ahí entra también eso, porque un embrión humano es humano, porque de un embrión humano no puede salir un perro, una vaca o un gato. O sea, de un embrión humano surge un humano. Entonces, el embrión es humano. ¿Y tiene vida? Sí, porque de algo muerto no puede surgir algo que no tenga vida. O sea, de algo muerto no puede obtener vida. O sea, por lo tanto, el embrión humano es humano, tiene vida y por lo tanto es persona. ¿Está? Lo mismo podríamos decir en una persona que está en estado de coma, una persona que tiene Alzheimer. Fíjense que si uno toma alguna definición desde la psicología, dice persona es todo ser humano que tiene conciencia, voluntad. Y bueno, pero si tengo a alguien que está en coma, no tiene conciencia, deja de ser persona. Entonces, yo en lo personal tomo esa definición como punto de partida para determinar si alguien es persona o no. Nos quedarían 3 principios. Yo sé que ustedes ya deben estar medio agotados y cansados de escucharme. Lo que voy a hacer, hay 3 principios fundamentales dentro de la doctrina social. Les comparto ahora acá, no un video, les voy a compartir el compendio de la doctrina social. Esto es, ahí también Ariel se lo subió. Si ustedes ponen compendio de la doctrina social vatican.ba, pueden obtener, bueno, en el Vaticano están todas, es la página del Vaticano. En el Vaticano están todos los documentos. Bueno, acá tienen el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Es un libro extenso, es un libro que vimos en algún momento, en el video que le pasaba, Juan Pablo II encargó de que todos los documentos de la Iglesia referidos a doctrina social se juntaran en un solo libro, en un solo documento, para que fuese más fácil para nosotros poder llegar a ellos y poder entenderlos y demás. Ustedes van a ver que acá en el compendio hay toda una primer parte que abarca todo esto que yo les estoy comentando. Acá está misión de la Iglesia y doctrina social, lo de evangelización que yo les comenté, la persona humana, ¿tá? Y los principios que los vamos a ver ahora sí muy rapidito. Y en la segunda parte, ahí ya va a los temas concretos
va, por ejemplo, tenemos la familia, el trabajo humano, la vida económica, la comunidad política, la comunidad internacional y el medio ambiente. Perdón, falta la promoción de la paz y la promoción de la paz, que tiene que ver todo lo que es la guerra. Fíjense que si ustedes se ponen a buscar, van a encontrar en el compendio, por ejemplo, qué dice la Iglesia respecto de la guerra, de defenderse, cuándo está bien, cuándo está mal, el trabajo, el salario, etcétera, etcétera. Pero bueno, para ir redondeando y ya dejarlos, les voy a compartir 3 videos también muy cortitos que hablan de los pilares de la doctrina social. Uno es la persona humana y la dignidad. Lo otro es el principio de bien común. ¿Qué es el bien común? Fíjense, ustedes van a observar que el bien común se define como el bien común no es la sumatoria de los bienes, que son común a todos. A ver, estos bienes es común, la vereda es común y es de uso común. No, no, no. El bien común hace referencia a todos los bienes que una persona necesita para desarrollarse plenamente. Entonces, ¿qué necesita la sociedad? ¿Qué necesito yo, Sergio, para poder desarrollarme? Y acá es donde a veces uno encuentra cuestiones. A ver, ¿es necesario que una persona tenga dinero para comer y una vivienda? Sí. Pero si el Estado solamente le da el dinero para comer o le da la vivienda, ¿alcanza con eso para el desarrollo pleno? No, porque cuando hablamos del desarrollo integral, y yo necesito que esa persona se desarrolle, ¿no es cierto?, como tal cual. ¿tá? No solamente dándole comida o dándole una vivienda, yo estoy ayudando al desarrollo, no. Hablando del desarrollo pleno de la persona. Esa persona necesita estudiar, salud, la posibilidad de crecer, del arte, de todo aquello que hacen y conforman a una persona. ¿tá? Bien, entonces voy a pasar a compartirles los últimos 3 videitos. Uno es el principio del bien común y la solidaridad. Y de la convivencia humana basada en la persona, causa y fin de todas las instituciones sociales. Al ser las personas por naturaleza sociables, deben convivir las unas con las otras y procurar cada una el bien de las demás. Hola, soy José Antonio de 5 Panes. En este vídeo vamos a profundizar en el concepto del bien común para que podamos diferenciar entre política y justicia evangélica según las enseñanzas de la Iglesia Católica. Los seres humanos tenemos la necesidad de convivir con otras personas y de esa necesidad pueden surgir tanto aspectos positivos como negativos.
Es positivo que nos agrupemos con otros para defendernos mutuamente de las injusticias, pero negativo que lo hagamos para imponer nuestras ideas o para someter a otros a nuestra voluntad o a la de nuestro grupo. Decía San Juan Crisóstomo, un santo que vivió a finales del año 300. No dar a los pobres de los bienes propios es robarles y atentar contra su vida. Recordad bien que no retenemos lo nuestro, sino lo de ellos. ¿Y qué dice la Iglesia que es el bien común? Si leemos el texto Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, en el número 26 dice así: es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Si lo ponemos en palabras sencillas, podríamos decir que el bien común es aquello que necesitamos para alcanzar la perfección personal, todos en conjunto. Pero atención, la perfección al estilo de Jesús, no del mundo. A lo largo del tiempo, los diferentes papas, comenzando con su santidad León XIII, han sugerido que los gobiernos tienen que tener siempre presente el bien común de sus conciudadanos y, si hay que favorecer a alguien un poquito más, que sea a quienes peor lo pasan, a los más débiles. San Juan XXIII incluso dice que el bien común tendría que utilizarse para establecer el salario de los trabajadores de una empresa. Pero atención, es peligroso que cada grupo de la sociedad busque su propio bien común o haga una definición a medida. Por ejemplo, cuando un partido político, no importa cuál, nos quiere vender una idea injusta y la disfraza de bien común, los católicos tenemos la obligación de acudir al Evangelio y a las enseñanzas de la doctrina social para decidir en conciencia. Los católicos no deben dejarse engañar por palabras dulces. Lo que es injusto a la luz de Jesús no puede ser justo para nosotros. Desde que León XIII escribiera en 1891 su encíclica Rerum Novarum, todos los papas que han venido después la han tenido como referencia para actualizar la enseñanza social de la Iglesia. Pío XI, Pío XII, San Juan XXIII, Pablo VI, San Juan Pablo II, Benedicto XVI. Cada santo padre ha demostrado una sensibilidad u otra, pero en lo social, todos han coincidido en lo mismo. La Iglesia no puede ignorar la injusticia social, sea del tipo que sea, y los católicos tienen la obligación moral de enfrentarse a ella al modo de Jesús. Para recordarte que la búsqueda del bien común no es una ideología política, ni comunismo, ni liberalismo, ni capitalismo, ni ningún otro ismo. Es justicia evangélica, que es un término que debemos grabar a fuego en nuestro corazón y defenderlo día a día desde nuestra propia vida. Hasta aquí con este punto. Puedes continuar viendo otros vídeos de este u otro módulo en 5panes.com. Bueno, vieron que es muy interesante, dos cosas interesantes ahí en este video, que realmente serían muy lindas poderlas charlar. La justicia no tiene que ver con ningún ismo, ¿no? No es ni justicialismo, ni kirchnerismo, ni macrismo, ni socialismo, ni nada. O sea, nosotros no podemos asociar a nada de eso, o sea, es distinto. Pero también al principio del video hay algo muy fuerte. Cuando habla del bien común, cuando arranca el video y esto de, ¿cómo es que se dice? Que está muy asociado también con el tema de la caridad, ¿no? Cuando uno tiene algo acumulado, al otro le falta. Una vez estaba yo en un encuentro donde se tocaba, no me acuerdo, no recuerdo bien qué tema era, y el exponente empieza a desarrollar el tema de la caridad y en un momento dice lo siguiente. Él dice, si vos en tu alacena tenés 3 paquetes de fideos y donás uno porque te sobra, no estás haciendo caridad, estás haciendo justicia. Es fuerte esto, porque dar lo que él nos estaba diciendo, que
dar lo que a uno le sobra no es caridad, es justicia. Hubo gente en esa charla que se levantó y se fue, porque no le gustó lo que decía. A ver, y pensemos cuántas veces, che, mirá, llega, no sé, Carita, che, mirá, no, lleva fideo porque tengo 3, pero azúcar me queda un paquete. A ver, realmente es fuerte y es para pensar, porque lo que esta persona nos decía en este encuentro es que si a alguien le sobra, a otro le falta. ¿Tá? Y el otro tema que veo ahí, que surge ahí del video, es, se me fue ahora, entre tantas cosas, que quería mencionar, tenía algo acá para mencionarles. Bueno, ahora se me fue. Lo dejamos, ahora si me acuerdo se los comento. Y por último, ya para terminar, les voy a pasar denme un segundito mientras levanto el video. Ahí se los comparto ahora. Que se pudran los bienes de la tierra, que son para todos, por motivos egoístas, es una grave injusticia de la cual el culpable tiene que dar cuenta ante el juez supremo. Peca gravemente contra la justicia quien, estando en su mano remediar el mal, difiere del remedio. Con razón, puede ser condenado como homicida. Hola, soy José Antonio de 5 Panes. En este vídeo vamos a hablar sobre una palabra difícil de pronunciar y fácil de comprender, la subsidiariedad. Observemos a estos agricultores. Uno de ellos trabaja sin descanso para recoger la cosecha, mientras que los otros 2 se dedican a pasar el rato. Cuando llegue el momento de vender el producto, el primero recibirá mayor salario que los otros 2. La doctrina social de la Iglesia nos dice que no sería justo quitar el salario al que trabajó para repartirlo entre los que holgazanearon, ya que ellos mismos podrían haber trabajado para pagar su sustento. Imaginemos otra escena. En este caso, los 3 agricultores trabajan, cada uno según sus capacidades, para obtener la cosecha. Cuando llega el día de la venta del producto, aparece el dueño del terreno y se queda con la mayoría de los beneficios. A los trabajadores les da un salario ridículo. Desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia, esta situación también es injusta, porque el dueño de la finca se quedó con más de lo necesario, y al hacerlo, lo que repartió entre los agricultores no era suficiente para mantener una vida digna. Tomemos por último esta otra situación. Mientras trabajan, uno de los agricultores sufre un accidente y no puede continuar trabajando. Él quiere trabajar como sus compañeros, pero su estado de salud no se lo permite. ¿Qué pasará con él cuando llegue el momento de recibir el salario? El principio de subsidiariedad quiere decir que tiene que existir un mecanismo de protección para las personas y los grupos sociales en caso de que esté en riesgo la propia autonomía, la capacidad de vivir dignamente.
Una situación justa a la luz de la doctrina social de la Iglesia sería que, de los beneficios de la venta, el dueño de la finca extrajese una parte proporcional para cubrir las necesidades básicas de aquel que sufrió el accidente. En el número 185 del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia leemos lo siguiente: la subsidiariedad está entre las directrices más constantes y características de la doctrina social de la Iglesia. Es imposible promover la dignidad de la persona si no se cuidan la familia, los grupos, las asociaciones. Asimismo, en el número 186 dice así: como no se puede quitar a los individuos y darlo a la comunidad, así tampoco es justo quitar a las comunidades menores y dárselo a una sociedad mayor y más elevada. Los sucesores de San Pedro, los diferentes papas, nos han ido recordando que los católicos estamos llamados a ser solidarios. Benedicto XVI, en su encíclica Caritas in Veritate, nos invita a construir la fraternidad humana. Siendo solidarios, estamos superando el individualismo, y eso tiene que incluir a todos los aspectos de nuestra vida: la política, la economía, la cultura. Así que, en conjunto, la Iglesia Católica se opone a todas las formas de individualismo, ya sea político, económico, social o de cualquier tipo, y también a todas las formas de colectivismo. Hay que asegurar que la justicia social alcance a todo el mundo por igual. El Papa Santo Juan Pablo II decía lo siguiente: la solidaridad es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. En otro documento, indica que la solidaridad se consolida como uno de los principios básicos de la concepción cristiana de la organización social y política. Los católicos, en base a las enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia, estamos llamados a defender la subsidiariedad del Estado. Es decir, que cuando los políticos que nos representan quieren eliminar prestaciones sociales, es tarea nuestra recordarles la injusticia que se está cometiendo. Los cristianos tenemos que defender el bien común y no estamos siendo verdaderos seguidores de Jesús cuando ponemos por encima el beneficio económico a la necesidad de las personas. No importa el color de nuestros políticos: amarillo, verde, rojo, azul, violeta o negro. Si es injusto desde el punto de vista social, tenemos el deber de no apoyarlo. Para terminar, vamos a recordar algunas indicaciones que nos daba su santidad Pío XII en su radiomensaje de Navidad en 1952. Dice así: la solidaridad es la acción eficaz de la conciencia que sabrá imponer límites al despilfarro y al lujo. Que los individuos pongan en juego todas sus posibilidades para conservar los puestos de trabajo ya existentes y para crear otros nuevos. Que los gobiernos, donde la iniciativa privada permanece inactiva o es insuficiente, tienen la obligación de procurar, en la mayor medida posible, puestos de trabajo. Que cada pueblo, en lo que concierne al fomento del trabajo, desarrolle sus posibilidades y contribuya al progreso de otros pueblos menos dotados. Hasta aquí con este punto. Puedes continuar viendo otros vídeos de este u otro módulo. Bueno, en este último video que yo les pasaba acá vemos estos dos principios fundamentales, el de la solidaridad y la subsidiariedad, ¿no? Fíjense que acá son los puntos en donde la política y la doctrina social se solapan en algunos aspectos, por eso se torna a veces bastante discutible, ¿no? Si bien, fíjense que ahí, hoy en mesas donde uno comparte con otros, surge el tema de los subsidios y la gran cantidad de subsidios. Y fíjense que ahí es concreto, si bien hay que ayudar, dice no se le puede quitar del salario a una persona para dársela a otra que no trabaja. Entonces, si vemos desde eso, en la Argentina, desde el pan dulce y la sidra
de Perón, pasando por la Caja Pan de Alfonsín, los primeros planes sociales de De la Rúa, hasta llegando hoy en día, nosotros como argentinos estamos involucrados en un tema donde una gran parte de la sociedad recibe algo sin haberlo producido. Más allá de discutir o no, sin meternos en colores políticos, la doctrina social en muchos de estos aspectos, y a esto es lo que quiero ir, se solapa con lo político, ¿no? Es inevitable que así sea. Por eso nos encontramos muchas veces los cristianos discutiendo u opinando en determinados entornos laborales, de amigos o lo que fuese, discutiendo de algunos temas en donde queremos realmente poner una mirada cristiana y de repente medio como que se nos quiere dejar de lado porque, bueno, no, mirá, la iglesia no puede opinar de esto, porque esto tiene que ver solo con la política. No, no es solo con la política. Los cristianos no podemos dejar de ver lo que pasa a nuestro alrededor, no verlo, no mirarlo a la luz del Evangelio. Es muy concreto. Fíjense que el video dice ahí en una parte, si esto es una injusticia, si no va con el mensaje de Jesús, hay que denunciarlo. ¿tá? Denunciarlo significa esto de hacerlo conocer, primero conocerlo nosotros. Bueno, gente, ya llevamos más de 1 hora y media hablando, daría para mucho más, me encantaría, es un tema que me encanta, traté de resumirlo y hacerlo de la manera más llevadera posible al encuentro. Doctrina social es muy linda verla con ejemplos. Hay muchos ejemplos para aquellos que trabajen con adolescentes en colegios secundarios. Pueden encontrar muchísimos temas. El otro día surgió, por ejemplo, con los chicos de sexto, el tema del alquiler de vientres. Esto es un tema que hoy está tan de moda, ¿no? Subrogar la maternidad. Bueno, ¿qué es? ¿Qué no es? ¿Qué importancia tiene? Es cómo se considera a la madre que subroga el vientre. Bueno, uno puede trabajar un montón de situaciones. Desde los chicos, la doctrina social se puede trabajar desde aspectos mucho más sencillos, desde la caridad, del dar, el de otorgar, el del compartir. ¿tá? Con adultos se puede trabajar todo el tema ya un poco más profundo, interviniendo un poco más en lo político y social. Así que bueno, le dejo, después le vamos a hacer llegar con Ariel algún trabajo para que ustedes lo realicen y les ayude a profundizar en Les quedaron todos los videos, tienen todos los videos, ¿cómo se llama? En la plataforma. Yo voy a ver, por ahí tengo algunos más como para compartirles. Así que, no sé, quedo abierto a alguna consulta si quieren. A ver, voy a abrir el chat. Si alguno quiere consultar algo. Bueno. Bueno, espero que les sirva una invitación les dejo una invitación a que se acerquen a la doctrina. Hay muchísimos documentos escritos. La doctrina, el compendio de la doctrina social, hoy habría que actualizarlo, ¿no? Porque, a ver, la doctrina social no es algo estático. Hace, no sé, por ejemplo, este tema de subrogar el vientre, era un tema que hace 20 años atrás nadie lo pensaba, no estaba puesto sobre
la mesa de los cristianos. Y hoy está el tema de la clonación, el tema de la genética, hay un montón de avances, por eso que la doctrina social es dinámica. Bueno, gente, la verdad que un gusto haber compartido este sábado a la mañana con ustedes. No sé, Ariel, si vos querés agregar algo más, querés comentar algo, si no yo me voy despidiendo. No, simplemente, bueno, gracias, Sergio, por todo lo compartido. De vuelta, bueno, sí, ya los videos están subidos en la plataforma para que los puedan retomar y ver esto que pasó Sergio y algunos otros más. Así que, bueno, simplemente esto, gracias por haber compartido, por habernos encontrado. Así que, y que tengan buen sábado. De mi parte, nada más.